y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar a la estéril en familia, que se goza de ser madre de hijos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga de una forma muy especial en esta mañana. Los pastores, ministros, diáconos, presidentes de jóvenes, diferentes sociedades de jóvenes, padres de familia y a la iglesia en general, que Dios le bendiga en esta mañana. Hermanos, este día es un día de victoria para la Alianza Internacional de Iglesias Apostólicas. ¿Cuántos creen que hoy es un día de victoria? Yo lo creo, hermanos, porque Dios está en este lugar. Y si Dios está en este lugar, hay victoria para su pueblo. Si Dios está en este lugar, no tiene que faltar nada. Si Dios está en este lugar, hay victoria, hay ministración del Espíritu Santo. Y nuestra vida se tiene que regocijar, nuestra vida se tiene que fortalecer espiritualmente. La Biblia dice: confiad en Jehová eternamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos hemos confiado en Jehová? Todos hemos confiado en Jehová, entonces tenemos que estar fortalecidos. Probablemente usted llegó cansado, enfermo, con problemas, con necesidades, pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si nosotros, hermanos, disponemos nuestra mente, si nosotros disponemos nuestro corazón, nosotros nos vamos a gozar. Hermano, tenemos que tener algo en mente. No venimos acá por salir de un compromiso. Hemos venido para tener una experiencia nueva con Dios. Yo no vine acá por una convención más, por una presentación de tema más. Yo vine acá porque quiero tener una experiencia nueva con Dios. Y tiene que ser la mentalidad de cada uno, tener una experiencia nueva con Dios. Y tiene que usted hacer todo lo posible de concentrar su mente para que usted pueda salir fortalecido. Que cuando nos vayamos y salgamos de este lugar, usted salga diferente, con mayor fortaleza, con mayor ánimo y con mayor deseo de seguir adelante en la obra del Señor. Hermanos, es una bendición poderles saludar a un pueblo tan especial. Vamos a tomar la meditación de la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Doy gracias a Dios primeramente por este privilegio tan maravilloso. Probablemente hay personas que pudieran hacerlo de la mejor manera, pero a Dios le place de que sea yo que lea la palabra en esta mañana. Y lo hacemos, hermanos, de verdad, con mucho gozo, con mucha alegría, siempre haciendo todo para la gloria y para la honra de Dios. Hermano, yo quiero que usted de verdad esté concentrado en esta mañana, porque si hay alguna manera de poder conquistar una bendición este día, es que nos dispongamos, que nosotros dejemos de pensar en los problemas, que dejemos de pensar todo lo que nos estorbe y que nuestra mente verdaderamente pueda estar concentrada en la adoración a Dios. Porque Dios está en este lugar, hermanos. Y si Dios está en este lugar, si usted ha venido cansado, Él le da fuerza. Si usted ha venido enfermo, Él le sana. ¿Sabe? Me llama la atención. Cuando Juan el Bautista está preso, él manda a 2 de sus discípulos y él escuchaba de Jesús, que Jesús hacía milagros y manda a preguntar. Vayan a preguntarle a Jesús si Él es el que había de venir o esperamos a otro. Los discípulos de Juan llegan y le dicen: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús tuvo que sacar su carta de presentación en esa ocasión. Y dice, y no dijo: yo soy. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ve y dile, vayan y dígale a Juan lo que oyen y lo que ven. Los ciegos ven, dice. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados, dice. Los muertos son resucitados. Y dice, a los pobres es predicado el evangelio. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que como Dios no cambia, ese mismo poder está en este lugar. Y a lo mejor si hemos venido perdiendo la visión espiritual, nos podemos recobrar en este día. Pero depende de usted y depende de mí, de que nos concentremos. Ya Dios está dispuesto a bendecir nuestra vida. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10 vamos a estar meditando en esta mañana. Como todos sabrán, el lema general de la convención es los resultados de un joven de oración. El subtema que vamos a estar meditando en esta mañana es jóvenes pidiendo la bendición. Gloria a Dios. Repito la cita bíblica, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. La iglesia tiene la cita, ¿verdad? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre,
honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Gloria a Dios. Como he dicho, el subtema es jóvenes pidiendo la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Es importante, hermano, tener nosotros como propósito de vida ser bendecidos de parte de Dios. Porque si la bendición de Dios no está en nuestra vida, nosotros no podemos ser cristianos. Si la bendición de Dios no está en nuestra vida, nosotros no vamos a ser salvos. Si la bendición de Dios no está en nuestra vida, nosotros no vamos a poder prosperar en lo que Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Muchas veces nuestra mentalidad es prosperar en algunas áreas específicas, pero hay una área especial que Dios quiere que seamos prosperados, y es en el área espiritual. Y si nosotros, hermanos, no anhelamos la bendición espiritual, no anhelamos pedir la bendición de Dios, nosotros no vamos a ser prosperados en el área que Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Una oración tan maravillosa que encontramos en el Antiguo Testamento. Jabes, hombre cuya biografía toma 2 versículos de la Biblia, pero está ahí por algo especial. Dice la palabra del Señor que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Yo no sé cuál es la mentalidad de nosotros, si nosotros anhelamos ser más ilustres que las personas que están allá afuera, o nos conformamos a vivir como las personas que están allá afuera. Yo no sé si nosotros anhelamos ser diferentes a las personas que están allá afuera para la gloria de Dios, o nos conformamos a la corriente de este mundo, como dice el apóstol Pablo. Nuestra forma de hablar tiene que ser más ilustre que las personas que están afuera. Nuestra forma de vestir tiene que ser más ilustre que de las personas que están afuera. Nuestra forma de comportarnos tiene que ser más ilustre de las personas que están afuera, siempre y cuando hagamos todo para la gloria y para la honra del Señor. No sabemos mucho de Jabes, lo único que sabemos es que su madre le puso Jabes porque lo dio a luz en dolor. De tal manera que el nombre Jabes de alguna manera está relacionado con el dolor. Pero Jabes no se quedó ahí. Jabes dijo: yo voy a ser más ilustre que mis hermanos, y se propuso y lo logró. Y encontramos que dice la palabra del Señor que un día, Jabes, no dice un día, dice la oración, invocó Jabes al Dios de Israel y le pidió bendición, le pidió que estuviera con él. Y la palabra de Dios declara de que Dios respondió lo que él pidió. Hermanos, es una oración maravillosa, pero hay algo que nosotros no debemos de confundir. La oración de Jabes no es una fórmula que usted puede usar o que yo puedo usar en un momento determinado de la vida. La oración de Jabes fue contestada porque Jabes era un hombre de oración. Las cosas no pasan así, que de repente Jabes dijo: voy a orar hoy. El escritor bíblico lo vio y lo anotó ahí. No. Probablemente era una oración que Jabes hacía muy a menudo. Probablemente era una oración que Jabes hacía frecuentemente, todos los días, probablemente de mañana y tarde. La Biblia no nos dice mucho acerca de Jabes, pero sí nos dice que fue más ilustre. Nos dice que oró y que Dios respondió su oración. Y eso es lo maravilloso. Esa es la confianza que nosotros tenemos, que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos oye. Pero para que Dios nos oiga, de verdad nosotros tenemos que pedirle, y aparte de eso, haber dado evidencia de que nosotros somos de alguna manera, hermanos, que nosotros somos personas diferentes y que por tanto Dios nos oye. ¿Cuántos de acá quieren ser bendecidos de parte de Dios? ¿Sabe? La única forma de ser bendecido de parte de Dios es pidiéndole a Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros confundimos algunos términos. Déjame matizar con esto. Muchas veces decimos: el hermano está bendecido. Y si tú preguntas por qué está bendecido, porque el hermano tiene una buena casa, un carro del año, etcétera, etcétera. Y si nosotros preguntáramos: y espiritualmente cómo está,
Si pasara como aquel que había hecho grandes graneros, lo llenó, y viene la palabra y le dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿De qué te va a servir todo eso? De nada. Hermano, yo no creo que sea malo de que usted tenga bienes materiales, siempre y cuando esos bienes le ayuden para llevar la gloria a Dios. Si eso, antes de ayudarle a llevar la gloria de Dios, le estorba para que usted alabe a Dios, déjeme decirle que lastimosamente no podríamos llamar bendición a eso. Muchas veces, hermano, llama la atención ejemplos bien prácticos. Hay personas, hermano, de que cuando tiene un carrito algo viejito, está llevando a los hermanos a la iglesia. Dios le da un carro nuevo para que con más ánimo lleve a los hermanos, pero no, y ahora para que no se ensucie no lleva a nadie. Entonces no podíamos catalogar eso como una bendición de Dios. Podemos decir así en términos generales: la bendición de Dios es aquello que le ayuda a usted y que me ayuda a mí a tener más comunión con Dios. Amén. Y si usted ve, hermanos, en el Antiguo Testamento, básicamente lo que era bendición de Dios se contaba con territorios, se contaba con lo que era ejércitos, caballos, camellos. Pero nosotros no es ese tipo de bendición espiritual que Dios quiere para nuestra vida. Dice el escritor de Efesios: sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero lo más triste de esto, hermano, es que lamentablemente la iglesia está perdiendo el deseo de orar. Estamos perdiendo el deseo de orar. Ahora, hermano, como estamos acostumbrados, ¿no?, a un sistema mecánico que pulsamos una tecla, se hace esto, pulsamos otra tecla, se hace lo otro, y queremos nosotros vivir una vida cristiana, queremos llamarnos cristianos y sin orar. Y Jesús fue claro y dijo: pedid y se os dará. O sea que si no pides, probablemente no se te va a dar. Buscad y hallaréis, dice. Tocad y se os abrirá. Y dice, porque dice: si vosotros, dice más adelante, siendo malos, dad buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice, dará buenas dádivas a sus hijos. Me llamaba la atención leer en estos días los resultados de una encuesta de entre los jóvenes cristianos de entre 15 y 29 años. El 65% no está orando en grupo, vamos a llamarlo, en la iglesia. Y el 38% de esos jóvenes de entre 15 y 29 años casi nunca ora ni en su casa. Entonces la situación es lamentable, porque la fórmula que Jesús dio para poder mantenernos firmes y no caer en tentación era la oración. Y dijo: orad y velad para que podáis, para que no caigáis en la tentación. Pero muchas veces nosotros caemos frecuentemente en la tentación porque no estamos orando, porque nuestra vida espiritual está sostenida, porque simplemente vamos el domingo a la iglesia, pero pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, pasa el jueves, pasa el viernes, y nosotros no doblamos nuestras rodillas para tener intimidad con Dios. Y muchas veces cuando yo estoy ujier, hermano, yo veo muchas veces personas que en la iglesia se arrodillan y ni se han terminado de arrodillar cuando ya están viendo para otro lado. Esa no es la forma de alcanzar la bendición de Dios. Para poder alcanzar la bendición de Dios tenemos que pagar un precio. La bendición de Dios, hermano, no se hace con las manos. La bendición de Dios no la da el trabajo. La bendición de Dios no lo dan los pastores. La bendición de Dios viene de parte de Dios. Porque toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Toda bendición espiritual que nosotros necesitamos, hay la única fuente a la que podemos recurrir es al Dios Todopoderoso, y que Él nos la da en abundancia. Esa es la única forma. Si nosotros no oramos, no vamos a prosperar. La oración es podemos decir, la base del cristiano. Cuando Jesús iba a dirigir sus discípulos, pasaba una noche orando. Cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, 40 días orando. Pero nosotros, los cristianos de este tiempo, queremos alcanzar las naciones, queremos evangelizar, queremos predicar, y sin tener una vida de oración. Es menester, hermano, de que nos busquemos la presencia de Dios, busquemos los dones espirituales. Pero la única forma de poder alcanzar esos dones espirituales es cuando nosotros somos humildes y podemos en Dios nuestra confianza. Cuando nosotros somos humildes y no tenemos en poco arrodillarnos y buscar la presencia de Dios para nuestra vida. Usted podrá ser muy inteligente, usted podrá
tener mucho conocimiento, usted podrá ser una persona sabia en este mundo, pero la bendición de Dios, la única manera que nosotros la encontramos es de rodillas delante de la presencia de Dios. Si usted lee en la oración, el escritor bíblico se tomó el tiempo y la importancia de decir, e invocó Jabes al Dios de Israel. Entonces, nosotros sabemos a quién tenemos que invocar para recibir la bendición de Dios. Yo no conozco su vida, pero yo estoy seguro de que entre el grupo de nosotros, aún entre los que estamos acá, hay tres tipos de personas. Hay una persona de que verdaderamente no están orando, no están pidiendo la bendición de Dios. Hay otro grupo de personas que sí están pidiendo, pero que están pidiendo mal. Y hay otro grupo de personas que sí están pidiendo la bendición de Dios y que son los que van a alcanzar la bendición de Dios. ¿Sabe, hermano, de que yo le mencionaba de que Jesús era bien enfático respecto a la oración? El apóstol Pablo, de la única manera que muchas veces ayudaba a la iglesia era orando por ellos. Si ustedes van al Nuevo Testamento, hay muchas oraciones de Pablo orando por la iglesia. Y yo le pido a Dios, y yo oro a Dios para que vuestra fe, yo oro a Dios para que aprobéis lo mejor, yo oro a vuestro Dios para que caminéis como es digno. Esas eran las oraciones de Pablo. Y si nosotros comparamos las oraciones con nosotros hoy en día, casi siempre estamos, Señor dame esto, Señor dame lo otro, pero rara vez pedimos por dones espirituales, rara vez pedimos que Dios nos aumente la fe. Rara vez pedimos de que Dios nos capacite para vivir en santidad. Rara vez pedimos a Dios la fuerza para alejarnos del pecado. Pero sí oramos por algunas cosas, como le he dicho muchas veces, cuestiones materiales, y que no está malo. Pero hermano, Dios está interesado de que nosotros experimentemos bendiciones espirituales. Entre las personas que no están orando, hermano, no necesita uno ser profeta ni hijo de profeta para darse cuenta. Y usted va a la iglesia, como he mencionado hace un momento, y ve personas de que se arrodillan. Son estas personas de que cuando alguien está orando y los hermanos se están tardando, están pensando en su mente, ¿a qué hora se van a levantar los hermanos? ¿Por qué oran tanto? No hay ningún tipo de interés en tener intimidad con Dios. Pasan días, pasan semanas, y si no es que van a la iglesia, no nos arrodillamos muchas veces. Pero bien que estamos al día de lo que está pasando en las redes sociales, bien estamos al día de diferentes cosas, sabemos más de los shows de la televisión que de la palabra de Dios, porque no nos interesa buscar de la palabra de Dios. Y somos cristianos, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. Pero si nos preguntan de la Biblia no sabemos nada, porque no estamos buscando de la bendición de Dios. Sí, nos sale por ahí, un ateo sabe más de la Biblia muchas veces que nosotros. Supuestamente que no creen, pero ellos tienen más interés que nosotros en la Biblia. Hermanos, debemos anhelar crecer espiritualmente. Ahora, hermanos, hay otro grupo que, como le digo yo, que son hermanos de que están pidiendo, pero que están pidiendo mal. Santiago fue claro, dijo, algunos de ustedes piden y no reciben porque están pidiendo mal, para vuestro deleite. Lo que he mencionado hace un momento, es que muchas veces no pedimos las cosas espirituales. También está el otro grupo, hermanos, de que verdaderamente están pidiendo bien. Y esos son los que van a alcanzar la victoria. Hermano, ya para ir resumiendo todo, vamos a ser un poco prácticos. Para ir resumiendo todo, ¿qué es para ti la bendición de Dios en tu vida? ¿Cómo tú puedes, yo te dijera, hazme una lista de las bendiciones que Dios tiene, que Dios te ha dado, ¿cuáles son? Yo no sé si alguno de nosotros tuviera la capacidad de hacer una lista. Pero yo he cogido acá una lista de la Biblia que me llama mucho la atención. Y dice Pablo, hablando a los efesios, esté muy atento, porque si usted no está recibiendo esta bendición, lo más probable, hermano, de que su vida espiritual no está yendo bien. Y dice Pablo, sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primera bendición. Nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Si nosotros no estamos viviendo una vida de santidad, si nosotros no estamos viviendo una vida sin manchas del pecado, nosotros no estamos experimentando la bendición de Dios en nuestra vida.
Usted puede hacer un análisis. Si yo no estoy viviendo en santidad, yo no estoy experimentando la bendición en mi vida. Si yo tengo mancha de pecado en mi vida, yo no estoy experimentando la bendición de mi vida. Y tiene que ser nuestro anhelo buscar esa bendición de parte de Dios. Número 2. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta mañana? La palabra de Dios dice en Juan que el que peca dice que es hijo del diablo y que los hijos de Dios no pecan. O sea, nosotros no necesitamos mucho para entender si de verdad somos hijos de Dios o no. Número 3. Con su gracia nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántos somos aceptos delante de Dios? Porque si nosotros, por la gracia de Dios, no somos aceptos delante de Dios, no es porque la gracia falle, sino porque probablemente nosotros estamos fallando. Usted puede decir, lo que yo hago es acepto delante de Dios. Usted tiene la palabra de Dios para poder analizar si lo que está haciendo, lo que está hablando, lo que está vistiendo, lo que está comiendo, etcétera, etcétera, le está llevando a gloria a Dios. Por eso que Pablo decía, hermanos, aquí yo le voy a hacer algo. Todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. Probablemente si hay algo que nosotros estamos haciendo y nosotros sabemos que eso no le está llevando a gloria a Dios, es porque probablemente no es agradable delante de Dios. Amén. Entonces el anhelo del cristiano es hacer todo para la gloria de Dios. 4. Tenemos redención por la sangre de Jesucristo. Número 5. Nos dio el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Número 6. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso es la bendición de Dios. Y es por eso que Pablo decía que el Espíritu a uno dice que le da palabra de sabiduría, a otro le da palabra de ciencia, a otro le da lengua, a otro interpretación de lengua y diferentes géneros de lengua. A uno le da don de sanidad, a otro le da el hacer milagros, pero todo eso lo hace el mismo Espíritu para la gloria de Dios. Pero eso es lo que menos nosotros estamos pidiendo en estos tiempos. Hermanos, de verdad debemos anhelar tener la bendición de Dios en nuestra vida. Debemos anhelar los dones espirituales. Hermanos, debemos anhelar crecer espiritualmente. Debemos anhelar madurar espiritualmente. Que si nosotros no estamos alcanzando esas cosas, no estamos bien delante de Dios. Si Dios viene, lo más probable es que no vamos a ser salvos. Pero yo creo que la iglesia que está en esta mañana, en este lugar, quiere ser salvo. ¿Cuántos quieren irse con Jesús, hermano? Todos queremos irnos con Jesús. Por eso es que debemos anhelar la bendición de Dios en nuestra vida. Pero primero tenemos que ser más ilustres, tenemos que invocar el nombre de Dios y esperar en Él. Básicamente son las 3 cosas que nosotros tenemos que hacer. Y cuando hayamos hecho eso, nosotros podemos estar confiados de que la bendición de Dios viene para nuestra vida. No para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios Padre, para la gloria de Dios el Hijo y para la gloria de Dios, para la gloria del Espíritu Santo, y para que cada uno de nosotros seamos bendición para otras personas que todavía no están en la iglesia, para que cada uno de nosotros podamos tener la autoridad de predicar el Evangelio como Dios quiere que lo prediquemos, no como el hombre lo quiere oír, sino como la palabra de Dios enseña. Jóvenes y jovencitas, en esta mañana Dios quiere que busquemos la bendición de Dios para nuestra vida. Llévase en mente de que si usted no está experimentando esas bendiciones espirituales, usted necesita buscar la bendición buscar la bendición para su vida. Probablemente ha fallado, probablemente ha pecado, como todos lo hacemos en alguna ocasión, pero sabemos algo maravilloso. Jabes invocó el nombre de Dios y Dios le respondió lo que él pidió. Si usted como jovencita, si usted como joven, si yo, si los pastores, si toda la iglesia nos unimos e invocamos el nombre de Dios, la bendición de Dios va a venir para nuestra vida, porque los ojos de Jehová, dice la palabra del Señor, están atentos sobre los santos y su oído atentos al clamor de ellos. Que la paz, la consolación del Espíritu Santo sea en nuestra vida. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios, qué bonito ese mensaje, tantas bendiciones que nos da Dios, y a veces nosotros ni orar queremos, hermanos. Tenemos que buscar más de Dios. Para no perder más el tiempo, se ha llegado el tiempo que los jóvenes presenten el tema. El primero va a pasar a la iglesia de Pensilvania, va a dejar al pastor. Está bien.
Gloria. Dios le bendiga, hermanos, a todos. Estoy alegre en esta mañana que el Señor me da la oportunidad de estar acá para darle al Señor la honra y la gloria y la alabanza, porque Él se la merece. Bienvenidos en el nombre del Señor a todos los hermanos. Dice la palabra del Señor: desde la casa de Jehová bendecimos a los que vienen en el nombre del Señor. Y hemos venido a darle la honra y la gloria a ese Dios todopoderoso y a Jesucristo que está a las puertas. Así que estoy muy alegre de poder, hermanos, estar en este día dándole al Señor la honra y la alabanza por medio de los cánticos y de todo lo que aquí hacemos para honra y gloria del Señor. Así que vamos a tener la participación de los hermanos, de los jóvenes de Pensilvania, juntos con los de Flanders y también unos de Iowa que se añadieron ahí. Así que Dios les bendiga. Quiero felicitar a los hermanos de Iowa. Creo que son los de más lejos. Los felicito en el nombre del Señor. 17 horas de camino, dice el hermano. Así que eso es un esfuerzo y un sacrificio grande. Que Dios les bendiga. Así que, hermanos, sin más preámbulos, vamos a dejar a los jóvenes que les toca esta participación para que pasen a decir ese tema titulado Restaurando Puertas y Muros Espirituales. Los jóvenes con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale en razón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta hermosa mañana. Nos es un grato y honorable privilegio dirigirnos a ustedes, la congregación, la iglesia del Señor en esta hora. Para nosotros es un privilegio, los jóvenes vencedores, los jóvenes embajadores de Cristo de Pensilvania, junto con los jóvenes de Flanders y de Iowa, presentar el tema titulado Restaurando las Puertas y Muros Espirituales. Introducción. Los días de restablecimiento, descritos en los libros de Esdras y Nehemías, nos sirven de exhortación y aliento. El capítulo 3 de Nehemías nos presenta al pueblo de Israel trabajando para la reconstrucción del muro de Jerusalén. Consideremos algunas aplicaciones prácticas que nos sugieren los nombres de las puertas. El remanente que volvió del cautiverio de Babilonia puso el altar sobre la base,
tan pronto como llegaron a Jerusalén. El sacerdote Esdras, después de haber aprendido mucho mediante una disciplina, tomó muy a pecho los intereses de su Dios. Su primera preocupación fue la reedificación del templo, en medio de muchas dificultades y oposiciones. Animado por el ministerio de los profetas, el remanente prosiguió y concluyó esta tarea. El culto a Dios fue restablecido. El ejemplo de Esdras y su apego a la palabra de Dios nos habla para hoy en día. Nehemías fue suscitado en una nueva etapa, en el proceso de restablecimiento y reconstrucción de las puertas y muros de Jerusalén que estaban aún destruidas. Dios preparó a Nehemías e inclinó el corazón del rey Persia, quien lo envió con la misión de reconstruir la muralla. Esta reconstrucción era necesaria para proteger al pueblo y preservar el culto a Dios. Esdras aparece de nuevo, la palabra de Dios es presentada con gran claridad, teniendo resultados notables. Gloria sea a Jesús, teniendo resultados notables. Frente a todas estas cosas, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra actitud en la época actual? ¿Qué valor tiene para nosotros la ciudad de nuestro Dios? En el libro de Nehemías pone énfasis en la administración. Lo esencial es que todo funcione de la manera que Dios lo desea. Esto atañe a todas las esferas de la vida. Llegamos a las puertas. Estas eran indispensables para dejar entrar lo que era bueno y dejar afuera lo que era malo. Dejar entrar los que servían a Dios e impedírselo a los que no lo hacían. Esto está ilustrado en el capítulo 13 de Nehemías. Así en las Escrituras, las puertas nos hablan de poder y autoridad. El que poseía una puerta tenía una función estratégica. Durante el milenio, las puertas de Jerusalén funcionarán y estarán en comunicación con las puertas de la Jerusalén celestial. Habrá una distinción entre los sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo, que a la vez es la esposa, y los habitantes de la tierra. Tanto los muros y puertas que se mencionan en Isaías 60:18, los muros están en relación con la protección y salvación, y las puertas con la alabanza. Necesitamos las dos cosas. Entonces nos preguntamos, ¿qué papel desempeñan las puertas en nuestras vidas? El capítulo 3 de Nehemías pone un énfasis especial sobre la responsabilidad. Se mencionan 10 puertas, mientras que existían 12. Este número está relacionado con la administración de Apocalipsis 21. Las otras 2 puertas se mencionan en Nehemías capítulo 12, versículo 39, la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. Los jóvenes con el seguimiento del tema. La puerta de las ovejas representa la restauración de un buen pastorado. Cristo ejemplo perfecto. Juan 10, 11, 12. Yo soy el buen pastor pide dar por las ovejas. No ser asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las destruye. El apóstol Pedro hace un llamado a los pastores y ministros y líderes cristianos a cuidar la iglesia, diciéndoles: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Amén.